Bueno, muy bien, con problemas de desconfiguración de sonido, o sea, bueno, prácticamente estamos ya con pocos minutos de programa. Disculpen, ese no fue el programa por un problema de sonido, se nos desconfiguró y no podíamos salir al aire. Tenemos acá un mensaje de Manuel Giraldo que nos dice, bueno, lo que plantea Jorge es tan verdadero y sin embargo no agregó la deuda. Bueno, sí, la deuda es otro componente, sin duda. Dice, la misma creció 3 veces, de 3.000 millones de dólares se fue a 40.000 millones. Esa deuda que creció 3 veces en los 15 años de gobierno frente amplista. Aclaremos que esa deuda creció exponencialmente, llegando a un número muy alto, el endeudamiento, que incluso acá lo hemos manejado, ese endeudamiento externo que Uruguay tiene, ese crecimiento tan grande de deuda, tampoco se habla, la gran prensa no lo vuelve a tratar. Son temas que tendrían que estar dándose repetitivamente, insistir en estos temas. ¿Por qué tenemos esta deuda externa? ¿Por qué habíamos quedado con un déficit fiscal del 5,1%, es decir, un estado deficitario a ese nivel, después de periodos de tornados de cola, quizá no solo de vientos de cola, por allá por los años 2008, 2009, 2010, 2011, donde los commodities de exportación que favorecen a Uruguay se cuatruplicaron prácticamente en valor económico, si estaban 400% más el valor económico de exportación, se habían ganado mercados en el exterior, Uruguay tenía una situación económica bastante estabilizada. Y en ese momento del mundo, donde se da la apertura de mercados, donde China ya francamente se abre el mercado, otros países también del Asia abriéndose a los mercados mundiales y Uruguay exportando muchísimo, con un momento también en el país en el que varias empresas extranjeras estaban invirtiendo en el país, no creció, decreció Uruguay. Se desmantelaron empresas privadas, se fueron, reducción de personal en otras empresas, empresas nacionales que se fundieron, una migración del campo a la ciudad que creció en 34 personas por día, siendo a las ciudades, a distintas ciudades, dándose ese fenómeno de la urbanización irregular, esa urbanización periférica, generando, bueno, un estilo de vida que no favorece a ninguna sociedad, que es un estilo de vida que no se va a incorporar al régimen de trabajo, porque era un país que perdía trabajo, que quedó con tasas de desempleo muy altas. Todo eso ocurrió en esa administración económica del Frente Amplio, y como decía bien el economista Caumont, además con una tributación impresionante, con una story que dibujó y dibujó tributos, evidentemente de cara a solventar la gran burocracia que habían creado en el Estado uruguayo, burocracia que a su vez también era sustentada a través del pedido de deuda. Se pedía deuda increíblemente, una gran estafa al pueblo uruguayo, se pedía deuda para solventar los gastos corrientes del Estado. No se pidió deuda para infraestructura, no se pidió deuda para crecer como país, para invertir en industria, en caminerías, en conectividad, en infraestructura. Se pedía deuda en gran medida para sustentar las políticas subsidiarias o asistencialistas que aplicaron durante años, eso sumado a la masa tributaria que nos cobraban para sustentar una burocracia de más de 300.000 empleados públicos muy beneficiados por las políticas económicas frente amplistas, en cuanto que se hicieron prácticamente a la condición de una clase prebendaria, privilegiada en materia salarial, en materia de estabilidad laboral, en carga horaria de trabajo, y son los que hoy están haciendo lío, son los que hicieron varios paros, por ejemplo, a EBU parando la banca del país, parando el sistema financiero del país, FANCAP, inclusive parando la refinería de ANCAP y interrumpiéndola de mal manera, paralizando el funcionamiento de la refinería y rompiéndola, provocando un gasto de 2 millones de dólares, generando distorsiones por todos lados a nivel sindical. Hoy un paro parcial porque falleció tal persona. Siempre hay un pretexto y no estoy diciendo que, no sea, que sea bueno, al contrario, es muy malo que alguien trabajando tenga un accidente y se muera. No queremos que eso pase, nadie quiere que eso pase. Pero es la solución. ¿Y por qué pasó? No lo sabemos bien. Bueno, Daranzo ahora su relato de qué es lo que pasó. ¿Y qué? ¿Se culpa el gobierno? Y el gobierno es el culpable de todas estas cosas, y es culpable de la suba del combustible, y es culpable de la suba de los alimentos.
cuando en el mundo se está penando por estos temas, y cualquiera sabe que vea un poco de canales cable o recorre internet y ve cómo está el mundo, lamentablemente ya, aquejando graves problemas económicos a raíz de esta invasión fratricida, criminal, que hace Putin a Ucrania. Un hombre que evidentemente está comprometido con la justicia internacional, que ya hay pero una carga probatoria gigantesca en la Corte Internacional Penal, ya tomando cartas en el asunto. Macron, que pide un juicio internacional, un juicio penal a Putin, para que un primer mandatario de una potencia como Francia ya esgrima ese argumento a nivel de las Naciones Unidas y a nivel de la Unión Europea. Bueno, tenemos que estar entendiendo de qué se trata. Una guerra insólita, innecesaria, invadiendo un país independiente, un país soberano que vivía su propia democracia, con un presidente que fue aceptado por una amplia mayoría en segunda vuelta, que hoy todo el pueblo ucraniano está alineado a este presidente, porque tenía, por supuesto, tenía opositores, como en toda democracia. Habían descontentos también con ciertas políticas que se aplicaban en Ucrania, como en todo país democrático. Pero hoy el 100% de los ucranianos alineados detrás de Volodymyr Zelensky. Pues bien, acá, con una mirada aberrante, con una mirada cortita, se está culpando al gobierno y a un instrumento legal que establece la luz porque suben los combustibles y porque suben los precios. Es no entender el contexto, es no querer entender y es engañar. Bueno, esta campaña por la derogación de 135 artículos de la LUC ha sido una campaña groseramente engañosa. Fue la campaña de la mentira. Fue la campaña de la mentira. Yo no podía creer cuando escuchaba analistas decir que no se puede calificar una campaña de la mentira, sino que fue una campaña que estuvo más bien signada por las exageraciones. ¿Cómo modificamos los términos? ¿Cómo apelamos a neologismos? ¿No? El neologismo es esa expresión que intenta ser más elegante y suavizar algo que es terrible. Entonces, al engaño que en verdad es un fraude argumental para que ciertos uruguayos, ciertos orientales, la ciudadanía, hombres y mujeres vayan a votar bajo ese engaño, algo tan delicado como el curso histórico del país a través de institutos como por ejemplo la seguridad pública, alquileres, institutos como la regla fiscal, la responsabilidad fiscal, la inclusión financiera libre y no obligatoria, la legítima defensa presunta en cada uno de nosotros, ampliada en el radio de acción, se nos dan más posibilidades de defendernos como ciudadanos. Se ingresa una persona extraña en nuestras casas, en las azoteas, en el fondo, en los galpones. Todo eso es lo que se va a votar en contra, y por todos esos temas se ha hecho esta campaña de meses deteniendo al sistema político, tan solo por una ley que votó la inmensa mayoría de los uruguayos en primera vuelta y que votó la mayoría de los uruguayos en segunda vuelta para que este gobierno llevara a cabo la legislación de este instrumento legal, que por supuesto se convierte en el acto de gobierno fundamental. Es una derogación parcial, sí, pero de capítulos muy importantes de la vida del país y de capítulos muy sensibles para la vida del país. Yo iba a hablar hoy de cómo detectar el socialismo del siglo XXI. A raíz de este inconveniente técnico no me da el tiempo. Quería prácticamente contar con la media hora para hacer un desglose de lo que el doctor Dietrich, que fue el mentor del socialismo del siglo XXI y el mentor de Chávez, plantea de pura raigambre marxista ese socialismo y sus cambios, su tuneado, digamos, su cambio de fachada, sus argumentaciones aparentemente novedosas, y con algunas críticas al marxismo ortodoxo, y habla de distintas fases del socialismo y del capitalismo. Y después quería ir al Foro de San Pablo, cómo recoge toda esa obra de pensamiento de este alemán, radicado en Estados Unidos, fíjate vos, y generando este adoctrinamiento en personajes tales como Chávez, a quien adoctrinaron en Cuba, y también a Maduro, para que lleven a cabo
esa revolución del socialismo del siglo XXI llamado socialismo bolivariano o la República Bolivariana, que está teniendo su influencia, digamos, está radiando esa influencia al continente desde Cuba a Venezuela, y por supuesto a través de la articulación de esos foros internacionales, que son una internacional comunista a nivel continental, porque es entre naciones continentales, como es el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Hay dos grandes foros que están permanentemente generando pensamiento socialista y están dando directrices, están dando pautas, están dando líneas a esa militancia de nuevas generaciones que han sido formadas en esa ideología a través de nuestros sistemas educativos. Yo quería llegar ahí. Voy a ver si puedo mañana hacerlo. Intentar visualizar por qué en nuestra educación los chiquilines han sido adoctrinados a través de los planes de historia, de filosofía, de las ciencias sociales, y a su vez de la prédica cotidiana que muchísimos profesores hacen, y tengo testimonio, quería también dar el testimonio de un oyente que se comunica seguido con nosotros y tiene testimonios muy fuertes, muy importantes, una persona muy inteligente, padre de familia, con una chiquilina que va al liceo, habló de Adolfo, que quería pasar un audio de él, donde explica cómo trabajan en los liceos, y las cosas sucias que hacen profesores, prácticamente todos de una izquierda militante, violando el principio de laicidad, violando groseramente, criminalmente el proceso de laicidad, sin que les importe nada, por no decir otra palabra, la formación de esos chiquilines, de esos adolescentes que virginalmente van expuestos a lo que se les diga en cualquier materia o en cualquier disciplina de conocimiento, cuando lo que necesitamos es formar nuevas generaciones, formarlas en serio. Así como necesita el niño, y ya en la etapa prenatal, en la etapa del embarazo, y después en la etapa, por supuesto, de la primera infancia, una muy buena alimentación, porque esa alimentación precisamente va a permitir el desarrollo de su cerebro, de todo su cuerpo neuronal, de su sistema nervioso, de su musculatura, de su esqueleto, y así entonces tener posibilidades ciertas, posibilidades reales de ser una persona que se desarrolla en la vida. Todo obedece a una muy buena alimentación. Bueno, así también en la etapa de ya la niñez más avanzada y la adolescencia hacia la juventud, amén de necesitar buena alimentación, muy buena alimentación, actividad física, necesita también muy buena alimentación para su inteligencia, para su intelecto. Necesita recibir buena alimentación, y esa buena alimentación es buena información, información de la más pura prosapia o procedencia académica, científica, universal, y no a través de una doctrina, de una ideología que les hace interpretar la realidad de su país, la realidad social de su país, la realidad de la construcción de la familia, la historia de las ideas, a su sistema político a través de una ideología. No, se tiene que alimentar a esa generación, a varias generaciones de adolescentes, de niños, adolescentes y jóvenes, sobre la base de un pensamiento universal. Y eso es parte de esta estrategia del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, porque ahí establecen inclusive cómo adoctrinar, cómo enseñar, cómo ir desarrollando la revolución marxista, porque la revolución marxista del socialismo, perdón, del siglo XXI, es por el mecanismo cultural. Y cuando se habla de cultural parece que suena algo melifluo, algo sin importancia. No, lo cultural es muy grave, porque lo cultural es a nivel institucional. La cultura se va cimentando no solo en la familia va a quedar postergada por un sistema educativo oficial y por un sistema de socialización de los pares generacionales que son muy influyentes. Todos sabemos que un adolescente va a estar mucho más influido por sus pares generacionales, por el contexto de su generación, por los hábitos, las costumbres, las modas que se ponen en su generación, igual que los jóvenes, y además todo eso, cuando es sustentado por un sistema educativo que oficializa esa prédica educativa, bueno, la familia quedó postergada, quedó reducida a una mínima expresión, tan solo quedó como casa de cobijo para dormir y alimentar a los hijos sin ningún control de sus formas de vida
del proceso paulatino, gradual, de una forma de vida y una forma de pensar que se va escapando de una tradición familiar y de una tradición de país, de la tradición que Uruguay tenía a través de generaciones de ser formados, como fue formado uno, a través de las ideas universales, de principios humanistas, de una historia universal, de una filosofía universal, donde se escuchaban todas las campanas, inclusive, como en mi caso, que fui educado en la etapa inicial bajo la dictadura, recibí todas las campanas porque estudiábamos marxismo, estudiábamos a los principales autores marxistas y hasta se nos indicaba en literatura qué autores eran de procedencia marxista. Cuando uno leía un literato ruso o europeo, francés o a un filósofo, también sabíamos que esa postulación literaria o filosófica tenía una fuerte raigambre marxista porque estaban vinculados o al Partido Comunista o eran militantes. Eso se daba en dictadura, fíjate vos. Siquiera la dictadura violó la laicidad. En cambio, en esta aparente democracia de 15 años, democracia formal, porque en la forma sí, elegimos cada 5 años, hay separación de poderes, hay un presidente electo, luego por dentro, en lo que no se ve, en el sistema educativo, en el sistema sindical, cooptado, tomado por el Partido Comunista, hay un sinnúmero de prácticas que van hacia esa revolución cultural del socialismo del siglo XXI. Y un punto emergente de esa revolución socialista es precisamente esta campaña mentirosa por el referéndum del 27 de marzo, no le pongan dudas. Es una de las principales estrategias coyunturales, es decir, es una de las principales estrategias en este momento para poner en una situación muy complicada a este gobierno, que lleva 2 años de gobierno bajo pandemia, y porque saben muy bien los marxistas organizados del país que si al gobierno le va bien, a ellos les va mal. Si al gobierno le va bien, al país le va bien, a la república le va bien, al marxismo organizado le va mal, porque empieza a perder territorios de poder, terrenos de poder. Mañana seguimos con este tema, nos reencontramos a partir de las 10 de la mañana para preguntarnos en dónde estamos. Chao. Libertad.